Muy buenos días, un placer recibirlos acá. La bienvenida en nombre del Gobierno peruano, del Ministerio de Economía y Finanzas. Es un placer, señor Presidente, señor Rafael de la Cruz, estimado Ministro de Relaciones Exteriores, gobernadores, funcionarios públicos. Entiendo que la mayoría de la audiencia son servidores públicos, sobre todo de provincias, lo cual es un gran paso adelante que estamos dando en esta propuesta que tenemos nosotros para seguir mejorando la calidad de la inversión pública. Nosotros, en el Ministerio de Economía y Finanzas, somos rectores del sistema de inversión pública. Eso significa que nos corresponde la normatividad, cómo debe funcionar el sistema de inversión pública. Nosotros damos las pautas, las directivas, las normas. Sin embargo, el éxito para tener una buena gestión pública depende de ustedes, de los operadores de este sistema. Las normas pueden estar muy bien, pueden ser las normas perfectas, pueden ser el ejemplo mundial, pero si no tenemos a los servidores públicos con las capacidades, con las ganas, con el entusiasmo y con la calidad técnica que se requiere para poder implementar buenos proyectos de inversión, la verdad es que no vamos a poder avanzar. El sistema de inversión pública es uno de los 11 sistemas administrativos que tenemos en el Estado. Y a lo largo de toda la tarde vamos a escuchar una serie de ponencias. Tenemos invitados internacionales acerca de lo que significa el ciclo de la inversión. Desde que a uno se le ocurre la idea de un proyecto hasta el final, cuando uno tiene que evaluar si ese proyecto tuvo o no tuvo el impacto deseado, ¿no? Entre ese inicio y ese final hay una serie de pasos que todos debemos considerar y que todos debemos darle la importancia necesaria. No hay un paso que sea más importante que el otro, todos deben ser tomados en cuenta. Y quisiera detenerme en este par de minutos que tengo para resaltar la importancia del primer paso, que es la buena programación de la inversión pública. Nosotros estamos acostumbrados, o hemos estado acostumbrados, a responder a veces de manera muy política a los proyectos de inversión. Pero en realidad la inversión pública tiene que tener un sustento técnico que es sumamente importante y que parte del conocimiento de los territorios. Los gobiernos regionales tienen esa visión territorial que no necesariamente la tenemos en el gobierno nacional, que estamos divididos nosotros por sectores, ¿no? Está educación, salud, economía, producción, etc. En cambio, los gobiernos regionales tienen esta visión territorial. Y en ese sentido, el conocimiento de su región, el conocimiento de las brechas de infraestructura productiva y social que existe en cada una de las regiones, es lo que debe llevarnos a hacer una buena programación de las inversiones. Las inversiones se hacen porque necesitamos darle un servicio de calidad a la población. Entendemos que nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo para darle este servicio de calidad a la población. Y si no tenemos una buena programación, entonces el día a día nos va a avasallar y vamos a empezar a hacer inversiones que probablemente no tengan el impacto que deberían tener. Entonces, tener una buena programación es sumamente importante. Y tan importante también es ceñirse a esa programación, porque también sabemos que a lo largo del proceso hay muchas presiones por hacer otras cosas. Siempre se han verificado algunas malas prácticas, por ejemplo, de desfinanciar proyectos grandes para hacer muchos proyectos chiquitos. Y eso realmente es eso, una mala práctica, porque al final cuando alguien hace eso, no hace el proyecto grande porque lo desfinanció y tampoco hace los proyectos chiquitos porque atomizó tanto que a cada uno le dio 5%, 10% y nunca van a llegar al 100%. Entonces, esa es una práctica que se ha verificado en años anteriores y que yo
les recomendaría encarecidamente que lo tomen muy en cuenta, porque yo sí les podría garantizar que si siguen haciendo eso de una manera irracional, nos va a llevar precisamente a que tengamos obras que se queden en el 50, en el 60%. Y las obras toman tiempo en hacerlas. Si un gobierno regional, un gobierno local empieza este año 2019 a hacer, o con la idea de una obra, va a tener que correr mucho y hacer todo muy bien para poder finalizarla después de los 4 años del periodo. Y eso lo acabamos de ver. Hay una gran cantidad de obras que se iniciaron en los periodos anteriores que están en una etapa de construcción y que no se han terminado, lamentablemente. Entonces, la recomendación entonces es tratar de enfocarse bien en las prioridades, en los cierres de brecha y mantener esta política sostenidamente durante los años que nos toque gobernar. Yo creo que eso es una buena práctica que debemos tratar de impulsar nosotros. Y para finalizar, simplemente reiterarles el apoyo que siempre van a tener del Ministerio de Economía y Finanzas para poder hacer una buena programación, un buen diseño y una buena implementación de sus inversiones. Ayer en particular hemos estado reunidos con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, creo que habían 6 o 7 gobernadores, y hemos hablado mucho también de este tema y por supuesto que les hemos dicho que si ven que hay algún cuello de botella, alguna duda, algún problema, no duden en tocar la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros los vamos a ayudar en todo lo que sea posible. No solo, por supuesto, en el sistema de inversión pública, sino también en todos los sistemas que tenemos. Y también reiterar que nosotros lo hacemos con el principio de integridad. Les pido también encarecidamente, y acá en público, delante de 300 personas, que no se dejen engañar por esas personas que a veces les tocan las puertas a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, y, entre comillas, les aseguran que se van a financiar sus proyectos si es que hay algún tipo de arreglo. Les reitero, esa es una práctica que tenemos que desterrar de todas maneras en nuestros gobiernos. Esa no es la práctica de ningún ministerio. Si alguien les está diciendo eso, se está tratando de aprovechar de ustedes. Se los digo con toda claridad, ese no es el modus operandi de ninguna entidad pública. Y si por A o B ustedes tienen ese tipo de ofertas, lo que tienen que hacer es denunciarlas, así de sencillo, es la única manera, hay que denunciarlas y hay que encarar a estas personas para tener una gestión pública con integridad. Bueno, muchas gracias por la atención, reitero el agradecimiento en particular al Banco Interamericano de Desarrollo que nos ha permitido tener este evento, contar con personas que están viniendo del exterior para poder ilustrarnos de buenas prácticas internacionales y espero que sea un día muy provechoso para todos nosotros. Muy amables, gracias. En primer lugar, muchísimas gracias al Gobierno de Perú por la oportunidad, ¿verdad?, que tenemos para conversar con todos ustedes sobre temas tan importantes. Presidente de la República de Perú, doctor Martín Vizcarra, ministro amigo, es colega del banco, doctor Carlos Oliva, miembros del gabinete, particularmente gusto de tenerlo por aquí, señor canciller, presidentes regionales, autoridades municipales. Quisiera también reconocer en la sala al director ejecutivo del Perú, Gerardo Corrochano, frente al banco, amigos y colegas del banco. Señoras y señores, lo primero que querría decir es que a Perú le ha ido bien. Si pueden ir pasando la lámina, por favor. Tal vez, no sé quién. La tengo acá. Muy bien. ¿Cuál es? Ok, perfecto. Lo primero que querría decir es que a Perú le ha ido bien. Y le ha ido bien
porque, por supuesto, en la época del boom de commodities, creció a un ritmo muy importante, 5%, ¿verdad?, el producto. Por supuesto, con la caída de los precios bajó un poco por arriba del 2%, pero esto ha generado un impacto social extraordinario en la sociedad peruana. Hemos pasado de más o menos media parte de la población, cerca del 50%, a un poco más del 75% de clase media en este país. Es impresionante realmente la progresión que ha habido. Y por supuesto, muchas veces hay gente un poco escéptica sobre esto porque dice, bueno, pero ¿cómo que clase media? Bueno, no estamos hablando de la clase media típica norteamericana con un par de autos en la puerta y una piscina en el patio trasero. Estamos hablando de una inmensa cantidad de gente que ha salido de la pobreza y que tienen ahora ingresos suficientes para poder hacer algunas otras cosas que no es simplemente mantenerse en el nivel de vida mínimo. De modo tal que eso es un importante progreso, a pesar de que hay una parte de esa nueva clase media que está pegada a la línea de pobreza y que hay que seguir trabajando para elevarla, consolidarla y seguir hacia adelante. Pero no hay manera de no reconocer el tremendo progreso que ha ido produciéndose en el país. Y sobre todo si se compara con los vecinos. El único grupo de países que realmente ha crecido notablemente más es el Asia emergente. Esto, por supuesto, aquí China tiene pues una importante responsabilidad en este crecimiento. Pero mírense inmediatamente Perú, junto con la Europa emergente. Realmente un crecimiento de una importancia que no se puede dejar de reconocer. América Latina, como ustedes pueden ver, tiene en promedio una tendencia de menor crecimiento. ¿Y por qué ha sucedido esto? En primer lugar, por una muy buena política macro. Economistas como el doctor Carlos Oliva, que en Perú hay muchos que están absolutamente bien entrenados, ¿verdad?, para manejar la macro, lo han hecho excelentemente bien durante muchos años. Esto ha sido fundamental, ha generado señales de mercado muy importantes a todo el mundo. En segundo lugar, por supuesto, un boom de commodities, eso nos ayudó a todos, ¿verdad? Y en tercer lugar, y ahora lo vamos a ver, la inversión pública. Y yo quisiera concentrarme, naturalmente debido a este evento, en este tema en particular. Pero antes de esto, simplemente para darle algunas cifras, pues aquí están los resultados de todo este crecimiento. En el año 2002 Perú estaba aproximadamente unos $2.000 per cápita y ha ido progresando hasta por arriba de los $7.000 per cápita en este momento. De manera tal que no podemos sino reconocer un extraordinariamente buen manejo de la política económica y de los resultados sociales que ha tenido progresivamente el país. Y nuevamente, como había dicho, buena parte de esto tiene que ver con la inversión pública. En Perú se ha venido invirtiendo aproximadamente 4.7% del producto, ¿verdad?, a lo largo de los últimos 10 años, con un poquito de alzas y bajas como es natural. Muy importante, los gobiernos subnacionales tienen un peso extraordinario en la inversión pública. Esto es formación bruta de capital. Esto es realmente construcción, infraestructura, logística, bienes públicos. Y esto no es menor. Para darles un ejemplo, Colombia ha estado en ese mismo periodo de tiempo invirtiendo 3,5 puntos aproximadamente. Y de hecho, en los últimos 2 años ha caído sustantivamente como producto del ajuste fiscal que ha tenido que realizar el país. Cosa que en Perú, como ustedes lo pueden ver, más bien se ha mantenido razonablemente, llegó a un tope abajo de 4%, pero ha vuelto otra vez a repuntar el año pasado, de manera tal que es un esfuerzo realmente encomiable de gran importancia. Igualmente, Perú ha aprovechado la inversión privada en infraestructura. En Perú se ha incorporado la inversión en infraestructura aproximadamente 2 puntos del producto, ¿verdad?, por año, que representa aproximadamente el 40% del total de la inversión pública sobre la inversión pública en el país. Ahora, esto es una muy buena noticia, pero se ha llegado a un cierto límite de posibilidades. El gran reto de Perú es mantener ese nivel de inversión, pero es muy poco probable que se pueda seguir apoyando en más inversión privada para suplantar la inversión pública. De manera tal que muy buenas noticias, muy buen nivel de inversión, hay que seguir adelante, pero es difícil que se pueda evitar, que se pueda seguir basando en inversión privada la continuación de este importante aporte del sector privado. Ahora, Perú podría crecer mucho más.
Y cuando digo crecer mucho más, estoy hablando de a la vuelta de una generación ser un país desarrollado. Permítame darles estos datos que tenemos aquí en la pantalla en primer momento. Si seguimos con el status quo, que es el nivel de inversión que ha tenido Perú, que es importante, pero ahora vamos a hablar un poco comparativamente con algunos otros países. Pero si seguimos con ese nivel de inversión, lo que vamos a tener es la curva punteada que ustedes ven abajo, de la cual van a pasar, esto ya en PPP, van a pasar de $12.000 per cápita, que para hacerlo comparativo al resto de los países, ¿verdad?, a unos $27.000 per cápita dentro de 20 años. Esto es fenomenal, realmente muy importante. Para que ustedes tengan una idea, en este momento España está en unos $30.000 per cápita. De manera tal que estaríamos llegándole muy cerca a España en 20 años si se sigue haciendo exactamente lo que se está haciendo en este momento. Muy bueno. Ahora, si podemos hacer más y crecer más rápido, ¿por qué no hacerlo? Esa es la gran pregunta. Y en este escenario ustedes tenemos en realidad dos escenarios adicionales, uno invirtiendo 7% del Producto Interno Bruto y otro invirtiendo un punto más, 8%. Y fíjense la diferencia que hace. Podríamos llegar en 10 años en vez de en 20 a lo que sería cercano a la economía española. Nuevamente, para dar un ejemplo, estamos hablando en general de la economía del sur de Europa, ¿verdad? En 20 años estaríamos hablando, si se invirtiera 8%, de un país que podría estar por arriba de los $40.000 per cápita. Esto es fenomenal, es fenomenal. Y a los latinoamericanos nos cuesta mucho creer que podemos hacerlo, porque estamos acostumbrados a esta idea de que parece que tuviéramos un gen del subdesarrollo, ¿verdad?, en las venas, que no nos permite ser países desarrollados. La gran, yo diría, buena noticia para el Perú y para algunos otros países, no muchos en América Latina, es que sí tienen la oportunidad histórica de hacerlo. Para eso, indiscutiblemente, hay que invertir más. Y en el caso de Perú estamos hablando de un par de puntos del producto adicionales o de 3. Y la gran pregunta es, bueno, si se puede hacer eso, ¿por qué? ¿Cuáles son los límites para hacerlo? ¿Cuáles son los problemas para hacerlo? Hay varios, pero probablemente el más importante es la disponibilidad de inversión pública, la disponibilidad de ingreso fiscal para la inversión pública. Ya habíamos dicho que el sector privado ha dado un aporte muy importante y que estamos más o menos en el techo del que podríamos esperar del sector privado, de modo tal que el esfuerzo tiene que venir del sector público. Y aquí ustedes tienen en la gráfica básicamente los ingresos del gobierno general, que eso incluye el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Como ustedes pueden ver, el gobierno central lleva el máximo del peso de inversión, de ingresos fiscales, que está alrededor del 15%. El aporte de los gobiernos subnacionales está en un medio punto del producto, aproximadamente, no se ha movido prácticamente a lo largo de toda esta secuencia histórica que tenemos aquí estos 10 años. Podría haber un esfuerzo suplementario del sector gubernamental subnacional, pero indiscutiblemente el gobierno central también tiene que hacer un esfuerzo importante. Es un esfuerzo esencialmente que tiene que ver con mejorar la recaudación, ampliar la capacidad de recaudación y sobre todo también ampliar la base tributaria, que en el caso de Perú es muy pequeña, entre otras cosas por la economía informal que es muy importante en el país. Con unos ingresos adicionales, y en el caso de Perú se podría esperar perfectamente que estuvieran alrededor de 20% del producto, 22% del producto, que es el tamaño de la economía, lo razonable para el tamaño de una economía como la peruana, se podrían dedicar esos 2 o 3 puntos adicionales a inversión, a formación bruta y capital e impulsar el crecimiento de una manera extraordinaria. En el fondo, esta es la razón misma de este evento. Es decir, invertir, ¿por qué? Invertir para que nuestros hijos vivan en un país desarrollado. De eso es de lo que se trata. Ese es el fondo del asunto, no es un tema técnico, es un tema de calidad de vida para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos y para nuestros nietos. El esfuerzo que hagamos nosotros hoy nos va a servir a todo el país y nos va a servir a todos y cada uno de nosotros y de nuestras familias. Por eso, por lo que las palabras que el ministro Oliva mencionaba, un poco organizarnos, pensar en el futuro, pensar de una manera ordenada cómo hacer las cosas, es tan importante, porque no estamos hablando nuevamente de un tema técnico que no nos concierne, estamos hablando del futuro de este país. Y finalmente, quiero hacer simplemente una nota, ¿verdad?, sobre temas de eficiencia en el gasto, que es la otra cara de la moneda.
Y en el caso de Perú, como ustedes pueden ver en general, no le va mal, nuevamente, ¿verdad? Quería terminar con esta nota positiva adicional. No le va mal a Perú. Sin embargo, como ustedes pueden ver, el color naranja en esa barrita de Perú, esos son compras públicas. Ahí se está perdiendo 2 puntos del producto aproximadamente en nuestros cálculos, ¿verdad? De eficiencia. De manera tal que eso es la otra cara de la moneda también. No solamente hay que invertir más, hay que invertir mejor, que también un poco retomando lo que el ministro Oliva estaba mencionando. Yo quisiera terminar simplemente, además de agradeciéndole al gobierno de Perú la oportunidad de trabajar con ellos en temas tan importantes para el banco, ¿verdad? Reiterar el mensaje del BID de optimismo por nuestra región. Esta es una región que tiene un extraordinario potencial y depende exclusivamente de una sola cosa, de nosotros. En primer lugar, de que nos lo creyamos, que realmente creamos que es posible crecer más rápido, crecer mejor, y tener a la vuelta de 10 años, a la vuelta de 15 años, a la vuelta de 20 años, un país que no va a parecerse a lo que era nuestro pasado, que se va a parecer a lo que va a ser nuestro futuro, y es el que todos nosotros queremos. El BID ha estado con ustedes en el pasado, está ahora, y sin duda alguna seguiremos con nuestros países trabajando por ese futuro mejor. Así que muchísimas gracias y muy bienvenidos a este evento. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo para Carlos, para Rafael, quienes han organizado este importante evento. El esfuerzo del Ministerio de Economía y Finanzas con el apoyo del BID para analizar sobre un tema que es de suma importancia para todos los que estamos acá presentes, pero que las consecuencias las sienten toda la población del país, ¿no? Es sobre la gestión de la inversión pública. Veo en el auditorio a muchos gobernadores regionales, mi saludo para ustedes, a ministros, viceministros, funcionarios que tienen que ver con este tema, ¿no? Y que esperemos que el día de análisis, de debate, pueda generar en todos ustedes las decisiones adecuadas para que en la implementación, tanto en los ministerios como en los gobiernos regionales o en los municipios, se note el resultado de este esfuerzo de coordinación que se está haciendo el día de hoy, ¿no? Y es que la inversión pública es sumamente importante para que sea considerada por todos nosotros. De ella depende realmente el que logremos o no una mejora en el bienestar de la población, tal como dice el nombre de este foro. Pero hay que analizarla desde diversos puntos de vista, la inversión pública, ¿no? Nosotros la revisamos en Consejo de Ministros. Ayer hicimos una evaluación en función de una exposición del ministro, cómo iba la inversión pública, ¿no? Pero muchas veces solamente se ve un parámetro que no te indica en realidad mucho, ¿no? Te dice cuánto has ejecutado. Y entonces la eficiencia solamente se ve en función de cuánto gastaste. Y entonces, siendo un parámetro importante, no creo que sea el más relevante, ¿no? Entonces, ¿cuánto gastaste? Si te diste presupuesto, ¿cuánto has gastado en el año 2018, ¿no? Pero a mí me parece que más importante de cuánto has gastado es en qué has gastado, ¿no? O sea, en qué has invertido y cómo lo has hecho, ¿no? Entonces, y por eso he visto más o menos el programa de lo que el día de hoy se va a tratar. Se comienza con la planificación, porque fruto de la planificación se tiene que hacer una priorización. Entonces, ¿en qué se invierte? O sea, esta inversión pública, ¿en qué es? Creo que eso es fundamental, porque tenemos tantas necesidades que el presupuesto que disponemos no alcanza para todo, o sea, no alcanza. O sea, tiene que haber una priorización.
siendo todo necesario, qué cosa es lo más importante para empezar. Y creo que ese es el primer esfuerzo que tenemos que hacer en los 3 niveles de gobierno: municipios, gobiernos regionales y ministerios, para estar alineados en esta priorización, para que todos sepamos por dónde empezar la inversión pública. ¿Cuál es la inversión pública que te genera el mayor beneficio-costo en cuanto al bienestar de la población? Entonces, primero hay que identificar qué cosa es lo más importante. Y para eso se planifica, para eso se piensa, ¿no? Se analiza, se discute y luego se concluye en un listado de proyectos, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Esa capacidad de análisis entre todos para determinar qué es lo más importante para empezar a hacer. Luego, otro factor que es fundamental es ver quién lo hace, ¿no? Porque aquí hay una superposición también de competencias, ¿no? Y eso también deberíamos tener un poco más de claridad, ¿no? ¿Quién hace el colegio que falta en determinada ciudad? ¿El municipio, el gobierno regional, el Ministerio de Educación? O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién se encarga de qué? O sea, ¿bajo qué parámetros definimos responsables y competencias? Porque hay tanto para hacer que distribuyamos el trabajo, pues, y que haya claridad quién hace cada tema, quién se encarga para abastecer el proyecto, para dar agua potable a una ciudad, quién se encarga de hacer la represa en la parte alta que almacene y regule el agua, quién se encarga de trasladar a través de obras de infraestructura hidráulica mayor, canales, túneles, acueductos, llevar el agua hasta la ciudad. Y luego necesitamos hacer una planta de tratamiento, ¿no? Para que esa agua que fluye normalmente sea potable. Y luego de ahí necesitamos una distribución domiciliaria en las redes, en las troncales, en las acometidas, en todo. Entonces, dar agua potable a una población es la suma de una serie de proyectos. O sea, ¿quién se encarga de cada cosa, ¿no? O sea, debería haber una claridad de todos esos aspectos para que caiga el alcalde, la distribución, el presidente regional o gobernador se hace la planta de tratamiento, el Ministerio de Vivienda hace la represa y el canal de conducción. Entonces, tener una claridad, metas, plazos, presupuesto y trabajamos. Y entonces la inversión pública, dado un proceso, se convierte en bienestar porque toda esa población va a tener agua potable, ¿no? Entonces, porque muchas veces en Tacna, por ejemplo, se está haciendo una excelente planta de tratamiento de agua potable. Estuve hace algunos meses allá, pero no hay agua, ¿no? Entonces, de acá a 6 meses se va a terminar la planta de tratamiento que va a abastecer de agua potable a toda la ciudad de Tacna. Pero el proyecto que trae agua de la sierra de Tacna hacia la ciudad no se inicia. Y entonces se invierte y va a haber una inversión millonaria, pero que no va a rendir sus frutos porque no se ha complementado, ¿no? O sea, y en cada región podemos hablar de un ejemplo así específico. O sea, no estamos hablando en el aire. O sea, en cada región tenemos un problema de ese tipo de falta de coordinación. Entonces, prioricemos qué hacer. Definamos competencias, ¿no? Y luego, una vez que tengamos claro, como dice, primero la planificación, y programación, que está determinado en el programa. Luego la formulación del proyecto, ¿no? ¿Cómo lo formulamos? ¿Cómo lo evaluamos? Y entonces ahí también tenemos que hacer algunos ajustes, modificaciones para que sea mucho más ágil, ¿no? Todo el mundo sabe que en la reconstrucción del norte ha habido un inicio de los proyectos lento, ¿no? Porque se está aplicando la misma normatividad de proyectos nuevos, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer una carretera que una la sierra con la selva, y para eso tiene que cruzar un río y tiene que hacer un puente, entonces el sistema de administración, de gestión pública, hay un procedimiento para hacer ese puente. Tienes que hacer primero su estudio de impacto ambiental, tienes que hacer
si es que tiene algún efecto en el tema arqueológico, hay que hacer un descarte, hay todo un procedimiento que hay que cumplirlo, ¿no? Pero sin embargo, cientos de puentes han colapsado en el fenómeno del Niño del año 2017. Y entonces cuando el Ministerio de Transporte quiere inmediatamente ir a reponer el puente, entonces dice, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se colapsó este puente? Es un puente que estructuralmente estuvo bien diseñado, pero que tuvo los estribos muy superficiales. Los volúmenes del agua que han traído los ríos ha socavado la cimentación, lo que ha pasado, por ejemplo, recientemente ahora en el puente Montalvo, en la Panamericana Sur, ¿no? Es un buen puente, pero que estaba cimentado superficialmente. Entonces se determina técnicamente qué hay que hacer. Hay que hacer un puente de similares características, pero con cimentación más profunda. O sea, la solución técnica se lo hace en 15 días, un mes, y ya tenemos listo el expediente para hacerlo. Ya, ejecútese. No, falta el estudio de impacto ambiental. Pero es un puente que ya está ahí 50 años. O sea, no es un puente nuevo. O sea, para evaluar, ¿se va a reponer el puente en el mismo sitio? No, igual tiene que hacer estudio de impacto ambiental. Y ese proceso dura un año por lo menos. Oye, ¿y no habrá restos arqueológicos? Pero es un puente que ya estaba ahí hace 50 años. O sea, ¿se va a construir? No, igual. Y entonces tiene que hacer todo el proceso para reponer una infraestructura que se dañó y que la normatividad no se puso en esas circunstancias para corregir. Y entonces la inversión pública se retrasa, ¿no? Porque no estamos trabajando, o sea, con la velocidad que las circunstancias no exigen. Entonces, en la formulación y evaluación de proyectos tenemos que adecuarnos a esas circunstancias, ¿no? O sea, tiene que ser dinámico el tema. Y si la norma se ponía en unos escenarios y no en estos, tenemos que hacer estos nuevos escenarios. Y por eso hemos establecido una normatividad específica para el tema de reconstrucción, lo que nos ha permitido el año 2018 avanzar con todos los expedientes, aprobar los presupuestos, y este año va a haber mucho mayor ejecución porque hemos cambiado la norma facilitando este tipo de inversiones. Entonces, el tema de inversión pública es un tema muy amplio, ¿no? Pero sumamente necesario porque es lo que nos va a permitir transitar del crecimiento económico al desarrollo, ¿no? Porque, como bien se ha dicho, tenemos resultados macroeconómicos espectaculares. En los últimos 20 años el crecimiento ha sido muy importante de la economía del país y se ha mejorado el PBI per cápita, las condiciones, se ha disminuido mucho de la cantidad de la población, el porcentaje que está en pobreza, ¿no? Pero creemos que todavía no es suficiente, que con un enfoque de gestión pública, con una evaluación integral, una planificación de los 3 niveles de gobierno, podemos hacer mucho más aún. Pero estamos en el momento de hacerlo. O sea, creo que es el momento de hacerlo porque las características y condiciones de nuestro país son espectaculares. El año 2018 ha sido un año duro y difícil, todos les consta, desde el punto de vista político. Ha habido un cambio de gobierno, producto de la renuncia de un presidente, he asumido yo en mi condición de vicepresidente, ha habido confrontación política, ha habido inestabilidad social, porque esto ha generado desazón, pero sin embargo, 4% de crecimiento. Hemos aumentado la recaudación tributaria de 13.4 a 14.5, más de un punto. Miren, esas condiciones, la inversión pública ha sido más de 33.000 millones de soles, récord histórico, cambiando una tendencia negativa de los últimos 3 años. La inversión pública del 2014, 15, 16, 17 era declinante. El 2018 ha dado un punto de inflexión y ha crecido. Mire, a pesar de las condiciones políticas complejas que hemos tenido, la economía ha tenido unos resultados muy importantes y satisfactorios. Entonces, si ahora nos encuentra políticamente estables, nos encuentra con nuevas autoridades regionales y locales, alcaldes que tienen las ganas y el compromiso de trabajar por el desarrollo de sus regiones, de sus provincias, nos encuentra a un
Estado, un gobierno que sabe exactamente a dónde queremos llegar en la mejora económica, porque este año con seguridad vamos a tener mejores resultados que el año 2018, en todos los aspectos. Entonces, lo que nos falta ahora es ese último esfuerzo de coordinación entre los que estamos acá, para que este esfuerzo, realmente se traduzca en mejoras para toda la población. ¿Eso de quién depende? Solamente de los que están aquí presentes. Depende de los líderes de las regiones, que son los gobernadores. Depende de los gestores de los sectores que están acá. Articular de manera adecuada y trabajar con objetivos claros. Entonces, si ahora las condiciones están mucho más llanas para dar el salto, yo creo que están dadas las condiciones para tener resultados mucho más satisfactorios. Y si adicionalmente a ello aplicamos conceptos que creo que ha quedado claro en nuestra sociedad, de que ahora hemos dicho, ya se acabó el tiempo del trabajo de la autoridad con el concepto de que no importa que robe, pero que haga obra. Eso es, mira, por increíble que parezca, así llegó a pensar parte de nuestra sociedad. Tan urgida de proyectos, se hacía de la vista gorda ante la autoridad, que hacía manejos corruptos de los dineros del Estado. Ahora lo que hemos planteado nosotros como gobierno, pero hemos recibido el compromiso de gobernadores, alcaldes, explícito, cuando nos hemos reunido en el GOR Ejecutivo, cuando nos hemos reunido con cada uno de los municipios, hay un compromiso explícito de luchar también contra la corrupción en todos los niveles. Entonces, si tenemos esta alianza, si tenemos una economía que está mejorando, si tenemos un acuerdo entre autoridades y sociedad de trabajar de manera honesta y transparente, lo único que nos falta es hacer la coordinación adecuada para poner cuál es la meta y el objetivo y sumar en este esfuerzo. Así que las condiciones que tenemos para los próximos años, para llegar al bicentenario del Perú, 200 años de vida republicana, realmente con las bases sólidas de un país que va directo hacia el progreso y el desarrollo. Las condiciones realmente las tenemos, no dejemos pasar esta oportunidad. Yo les pido a todos los presentes que pongan su máximo esfuerzo, que lo vamos a hacer nosotros el propio, para en esta suma de voluntades lograr lo que la población del Perú espera de nosotros, que a través de una correcta, adecuada y transparente gestión pública logremos el bienestar de todos los peruanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.